La historia de Carlos, el miedo al fracaso, el niño que nunca se equivocó. Carlos tenía 8 años cuando aprendió que equivocarse era peligroso. Había llegado a casa con una nota de la maestra. Carlos cometió varios errores en el examen de matemáticas. Su padre, un hombre exitoso pero duro, lo miró con una decepción que atravesó su pequeño corazón como una daga. «Los González no fracasamos, Carlos», le dijo con voz severa. «En esta familia, la mediocridad no es una opción». Esa noche, Carlos no durmió. Se quedó despierto repasando cada número, cada operación, prometiéndose que nunca más vería esa mirada de decepción en los ojos de su padre. Sin saberlo, había plantado una semilla venenosa en su mente. El fracaso equivale a la pérdida de amor. A los 10 años, Carlos era el estudiante perfecto. Nunca entregaba una tarea sin revisar 5 veces. Nunca participaba en clase a menos que estuviera completamente seguro de la respuesta. Nunca intentaba algo nuevo sin haber estudiado cada posible resultado. Sus padres se enorgullecían de su madurez y responsabilidad. Los maestros lo elogiaban por su dedicación y perfeccionismo. Pero Carlos había comenzado a construir una prisión dorada, donde la excelencia era la única llave de entrada. La jaula de cristal. A los 25 años, Carlos había creado una vida que parecía perfecta desde afuera. Tenía un trabajo estable en una empresa respetable, un apartamento ordenado, un horario estructurado y una reputación impecable. Pero dentro de esa aparente perfección vivía un hombre paralizado por el terror. Carlos había desarrollado una estrategia de supervivencia. Solo hacer aquello en lo que sabía que podía destacar. Era como vivir en una jaula de cristal, segura pero sufocante, donde podía ver todas las oportunidades del mundo, pero no podía tocarlas. En el trabajo, era el empleado confiable que nunca cometía errores, pero tampoco nunca proponía ideas innovadoras. Era el que siempre terminaba sus tareas a tiempo, pero nunca se ofrecía para proyectos desafiantes. Era respetado, pero invisible. Sus compañeros lo veían como el tipo inteligente pero conservador. Sus jefes lo consideraban sólido pero sin ambición. Él se veía como alguien que había logrado lo más importante, nunca fallar. El cementerio de sueños. En el cajón de su escritorio, Carlos guardaba un cuaderno que nadie conocía. Dentro, escritas con tinta descolorida, estaban todas las ideas que nunca había perseguido. Todos los sueños que había enterrado antes de que pudieran ver la luz. Página tras página de planes de negocio que nunca presentó. Bocetos de inventos que nunca patentó. Poemas que nunca compartió. Melodías que nunca grabó. Viajes que nunca hizo. Conversaciones que nunca tuvo. Cada entrada en ese cuaderno representaba un momento donde el miedo había ganado sobre el deseo, donde la seguridad había triunfado sobre la posibilidad, donde el «¿qué pasaría si fallo?» había silenciado al «¿qué pasaría si funciona?». La paradoja del perfeccionista. Carlos había caído en la trampa más cruel del perfeccionismo. En su intento de nunca fallar, había garantizado que nunca triunfaría realmente. Había cambiado la posibilidad de fracasos temporales por la certeza de una mediocridad permanente. Vivía en un estado constante de algún día presentaría su idea de negocio cuando estuviera completamente seguro de que funcionaría. Algún día aprendería guitarra cuando tuviera tiempo para practicar perfectamente. Algún día viajaría solo cuando hubiera planificado cada detalle. Pero ese algún día nunca llegaba porque nunca existía el momento de certeza absoluta que buscaba.
El espejo de la realidad. Un viernes por la noche, Carlos se encontró en una reunión de excompañeros de universidad. Mientras escuchaba las historias de sus antiguos compañeros, sintió como si estuviera viendo una película de vidas que podrían haber sido la suya. Miguel había comenzado 3 empresas. 2 habían fracasado, pero la tercera estaba prosperando. Los fracasos me enseñaron más que cualquier éxito, decía con una sonrisa. Ana había cambiado de carrera a los 30. Fue aterrador, admitía, pero era arquitecta en mi corazón, no contadora. Tenía que intentarlo. Jorge había viajado por el mundo durante un año. Perdí mi trabajo, gasté mis ahorros, pero encontré mi propósito, contaba con ojos brillantes. Carlos escuchaba estas historias sintiendo una mezcla de admiración y dolor. Cada relato era una ventana a un mundo donde la gente se atrevía a fallar para poder vivir realmente. La pregunta que cambió todo. Esa noche, Carlos se miró en el espejo de su baño y se hizo una pregunta que había estado evitando durante años. ¿Qué habría hecho si no tuviera miedo al fracaso? La respuesta llegó como una avalancha. Habría estudiado música como había soñado. Habría pedido un ascenso hace años. Habría hablado con Laura, la chica de la oficina de al lado que le gustaba. Habría viajado a Italia. Habría aprendido a cocinar. Habría intentado escribir su novela. Se dio cuenta de que había estado tan ocupado evitando el fracaso que había fallado en la única cosa que realmente importaba: vivir su propia vida. El costo del miedo. Carlos hizo una lista mental de todo lo que le había costado su miedo al fracaso. Profesionalmente, había visto cómo compañeros menos capaces obtenían ascensos porque se atrevían a tomar riesgos. Había permanecido en trabajos que no lo desafiaban porque eran seguros. Personalmente, había perdido oportunidades románticas porque no se atrevía a ser vulnerable. Había evitado formar amistades profundas porque requerían riesgo emocional. Creativamente, había enterrado talentos que nunca exploró. Había silenciado una voz artística que nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse. Espiritualmente, había vivido una vida tan pequeña y controlada que nunca había experimentado la sensación de estar realmente vivo. La crisis del despertar. La revelación fue devastadora. Carlos se dio cuenta de que había estado viviendo como un espectador de su propia vida, viendo desde las gradas mientras otros jugaban el juego que él había tenido demasiado miedo de jugar. Esa noche tuvo una crisis de pánico, no por el miedo al fracaso, sino por el miedo a haber desperdiciado su vida evitando el fracaso. Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en no perder que había olvidado cómo ganar. El punto de inflexión. El lunes siguiente, Carlos llegó al trabajo con una energía diferente. Por primera vez en años, se dirigió directamente a la oficina de su jefe. Quiero presentar una propuesta para mejorar nuestro proceso de atención al cliente, dijo, con la voz temblorosa pero determinada. Su jefe lo miró sorprendido. Carlos era conocido por hacer su trabajo sin hacer olas, no por tomar iniciativas. Adelante, dijo su jefe, intrigado. Carlos respiró profundo. Su idea podría ser rechazada, podría ser criticada, podría fallar, pero por primera vez en años eso no le importaba más que la posibilidad de que funcionara. El primer intento. La propuesta de Carlos fue mediocre. No era terrible, pero tampoco era brillante. Su jefe le hizo varias preguntas que no pudo responder completamente. Le pidió que la refinara y la presentara de nuevo en 2 semanas. En el pasado,
Carlos habría interpretado esto como un fracaso devastador. Habría abandonado la idea, prometiéndose nunca más exponerse de esa manera. Pero algo había cambiado. En lugar de ver el rechazo como una puerta cerrada, lo vio como una invitación a mejorar. En lugar de sentirse humillado, se sintió vivo. La lección del fracaso. Carlos comenzó a investigar obsesivamente. Leyó sobre procesos de atención al cliente, habló con empleados de diferentes departamentos, analizó datos que nunca había considerado, no para evitar el fracaso, sino para crear algo verdaderamente valioso. 2 semanas después, presentó una propuesta completamente diferente. Esta vez su jefe no solo la aprobó, sino que la elogió como innovadora y necesaria. Pero lo más importante para Carlos no fue el éxito de la idea, sino el aprendizaje del proceso. Había descubierto que el fracaso no era el enemigo que había imaginado. Era un maestro disfrazado. La filosofía del fracaso. Carlos desarrolló una nueva filosofía. El fracaso no era lo opuesto del éxito, sino un ingrediente esencial del éxito. Cada fracaso era información valiosa, cada error era una lección, cada rechazo era una redirección. Comenzó a ver el fracaso como un músculo que necesitaba ser ejercitado. Cuanto más fallaba, más fuerte se volvía su tolerancia a la incertidumbre. Cuanto más se equivocaba, más rápido aprendía a corregirse. El experimento de los 30 días. Carlos decidió hacer un experimento. Durante 30 días intentaría algo nuevo cada día, algo donde pudiera fallar. No para fallar intencionalmente, sino para desensibilizarse al miedo al fracaso. Día 1. Habló con Laura de la oficina de al lado. No la invitó a salir, pero tuvieron una conversación de 10 minutos que fue sorprendentemente natural. Día 5. Se inscribió en una clase de guitarra para principiantes. Sus dedos no podían encontrar las cuerdas correctas, pero el instructor le aseguró que era normal. Día 10. Fue a un micrófono abierto de poesía. Sus manos temblaban, su voz se quebró, pero terminó su poema. 3 personas le dijeron que les había gustado. Día 15. Aplicó para un puesto de trabajo que requería habilidades que no tenía completamente. No obtuvo el trabajo, pero la entrevista le dio claridad sobre lo que quería desarrollar. Día 20. Intentó cocinar una receta compleja. El resultado fue cuestionable, pero se divirtió en el proceso y aprendió 3 técnicas nuevas. Día 30, invitó a Laura a cenar. Ella dijo que sí. La transformación. Al final de los 30 días, Carlos había fallado en muchas cosas, pero también había experimentado más vida real en un mes que en los últimos 5 años. Había descubierto que el fracaso no era mortal, que la vergüenza era temporal, que la mayoría de la gente era más comprensiva de lo que había imaginado. Más importante aún, había comenzado a definir el éxito de manera diferente. El éxito no era la ausencia de fracaso, sino la presencia de intentos auténticos. El despertar del coraje. Carlos se dio cuenta de que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Había estado esperando a que desapareciera el miedo para actuar, pero el miedo nunca desaparece completamente. La clave era actuar con miedo, no sin él. Desarrolló lo que llamó el método del 1%. Cada día hacer algo que lo sacara de su zona de confort en un 1%. No tenía que ser dramático, solo tenía que ser consistente. La reconexión con los sueños. Carlos sacó su cuaderno secreto y comenzó a convertir esas ideas muertas en experimentos vivos.
no como planes perfectos, sino como hipótesis para probar. La idea de negocio se convirtió en una propuesta que presentó a 3 inversores. 2 lo rechazaron, pero el tercero mostró interés. Los poemas se convirtieron en un blog que comenzó a tener seguidores. Las melodías se convirtieron en canciones que grabó en su teléfono y compartió con amigos. No todas estas iniciativas fueron exitosas, pero todas fueron valiosas. Cada una le enseñó algo sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre lo que era posible. La paradoja del éxito. Irónicamente, cuando Carlos dejó de tener miedo al fracaso, comenzó a tener más éxito. No porque fuera más inteligente o más talentoso, sino porque estaba dispuesto a intentar más cosas. Su disposición a fallar lo hizo más atractivo como empleado, como amigo, como pareja. La gente se sentía atraída a su nueva energía, a su disposición a ser vulnerable, a su capacidad de reírse de sus propios errores. La relación con Laura. La relación con Laura se desarrolló de manera imperfecta y hermosa. Tuvieron malentendidos, citas que no salieron como esperaba, conversaciones incómodas, pero también tuvieron momentos de conexión genuina que Carlos nunca había experimentado. Me gusta que no trates de ser perfecto, le dijo Laura una noche. Es refrescante estar con alguien que puede admitir que no sabe algo. Carlos se rió. Hace un año eso me habría horrorizado. Ahora es liberador. La nueva definición del fracaso. Carlos redefinió completamente lo que significaba el fracaso. Fracaso viejo, no lograr el resultado esperado. Fracaso nuevo, no intentar algo por miedo al resultado. Fracaso viejo, cometer errores. Fracaso nuevo, evitar oportunidades de aprender. Fracaso viejo, ser juzgado por otros. Fracaso nuevo, juzgarse a sí mismo tan duramente que no se permite crecer. El efecto dominó. El cambio en Carlos inspiró a otros. Sus compañeros comenzaron a notar su nueva energía y empezaron a tomar más riesgos ellos mismos. Su ejemplo silencioso les dio permiso para ser más audaces. En las reuniones familiares, sus historias de fracasos se convirtieron en las más interesantes. Sus sobrinos comenzaron a verlo como el tío aventurero que siempre estaba probando algo nuevo. La sabiduría del fracaso. Carlos desarrolló una colección de lecciones que había aprendido de sus fracasos. El fracaso es temporal, el remordimiento es permanente. Es mejor ser juzgado por intentar que ignorado por no hacerlo. Cada no te acerca más al sí que necesitas. El fracaso es el precio de entrada a una vida interesante. No puedes controlar el resultado, pero puedes controlar el intento. La liberación final. 3 años después de su transformación, Carlos reflexionaba sobre su viaje. Había comenzado 3 proyectos que habían fallado, pero había aprendido habilidades invaluables. Había tenido 2 relaciones que no funcionaron, pero había descubierto lo que realmente quería en una pareja. Había aplicado a 5 trabajos que no obtuvo, pero había encontrado uno que realmente lo desafiaba. Más importante aún, había recuperado algo que había perdido en la infancia: la capacidad de soñar sin la necesidad de garantías. El mensaje universal. La historia de Carlos se convirtió en un faro para todos aquellos que vivían paralizados por el miedo al fracaso. Su mensaje era simple pero poderoso. El único fracaso real es no intentar. Había aprendido que la vida no era un examen que se podía reprobar,
sino un experimento que se podía ajustar, que el fracaso no era el enemigo del éxito, sino su maestro más sabio. La revolución interior. Carlos había experimentado una revolución interior. Había pasado de ser un prisionero de sus propias limitaciones a ser el arquitecto de sus propias posibilidades. Su vida ya no era una serie de riesgos calculados, sino una aventura llena de experimentos audaces. Ya no se preguntaba, ¿qué pasaría si fallo? Sino, ¿qué pasaría si no lo intento? El legado del coraje. El legado de Carlos no fueron sus éxitos, sino su disposición a fallar. No fueron sus logros, sino su capacidad de levantarse después de cada caída. No fue su perfección, sino su humanidad. Había aprendido que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo era más importante que el miedo. Que la vida no era sobre evitar el fracaso, sino sobre abrazar la incertidumbre. La lección de Carlos permanece clara y transformadora. El único fracaso real es no intentarlo. Cada intento, sin importar el resultado, es una victoria sobre el miedo que mantiene a tantas personas prisioneras de vidas no vividas. Porque al final del día, es mejor haber intentado y fallado que vivir con el eterno. ¿Qué hubiera pasado si...? El fracaso no es el enemigo del éxito. Es su maestro más sabio, su compañero más fiel, su guía más honesto hacia una vida verdaderamente